Estamos ya en el tema 2, el coeficiente de correlación. Habíamos visto en el tema 1 cómo obtener la ecuación de la recta ajustada utilizando el método de regresión lineal por mínimos cuadrados. Fíjate aquí, en estas dos gráficas podemos ver una nube de puntos y también de color rojo la recta ajustada que pasa por ellos. También podrás notar que de estos conjuntos de datos, la gráfica de la derecha muestra una mejor correlación lineal que el gráfico de la izquierda. En el gráfico de la derecha, los puntos o los datos estadísticos están más juntas hacia la recta ajustada, mientras que en los datos del gráfico de la izquierda los puntos están más dispersos. Bien, para poder medir si dos variables están correlacionadas estadísticamente, existe un coeficiente que se denomina precisamente coeficiente de correlación. En estadística, el coeficiente de correlación de Pearson es un índice que mide la relación lineal entre dos variables aleatorias cuantitativas. Es decir, a través del coeficiente de correlación podemos saber si existe o no una buena correlación lineal entre dos variables. Esta es la fórmula para obtener el coeficiente de correlación de Pearson. Nota que contiene el número de datos, la sumatoria de las variables x y de sus productos, de los cuadrados de cada uno. Y bien, vamos a ver entonces aquí cómo se interpreta el valor del coeficiente de correlación. Si el coeficiente de correlación resulta ser 1, entonces se dice que existe una correlación positiva perfecta. Es decir, que cuando una de las variables aumenta, la otra también lo hace proporcionalmente. Si el coeficiente de correlación está entre 0 y 1, también existe una correlación positiva y también podemos concluir que existe una tendencia lineal en la cual mientras una variable aumenta, la otra también lo hace. Si el coeficiente de correlación es 0, significa que no existe relación lineal entre estas dos variables. Pero podría existir otro tipo de relación, una relación cuadrática, es decir, una ecuación de segundo grado, una relación de segundo grado, una relación cúbica, etc. Que el coeficiente de correlación sea 0 solo significa que no existe una relación lineal entre ambas variables. Si el coeficiente de correlación está comprendido entre menos 1 y 0, significa que existe una correlación negativa. O si el coeficiente de correlación vale exactamente menos 1, también existe una correlación negativa, aunque en este caso la correlación negativa es perfecta. Esto significa que cuando una de las variables aumenta, la otra disminuye. Veamos los tipos de correlación gráficamente. Aquí puedes notar la gráfica entre la variable x y la variable y versus x. Puedes notar que no existe visualmente una relación lineal entre la variable x y la variable y. De hecho, si aquí se calcula el coeficiente de correlación, el resultado será 0, lo cual nos indicaría que no existe una correlación lineal. Aquí los datos se muestran
más bien con una correlación tipo parábola. No es una correlación lineal. También acá el coeficiente de correlación lineal resulta ser 0. En ambas gráficas se puede notar un coeficiente de correlación 0, por lo que se concluye que las variables x e y no están relacionadas linealmente. Aquí podemos observar sí ya una tendencia lineal y el coeficiente de correlación resulta 1. Mientras x aumenta, y aumenta, entonces la correlación lineal es positiva. Por este otro lado, mientras x aumenta, y disminuye, la correlación lineal es negativa. Veamos aquí un ejemplo de cómo se ha relacionado la bilirrubina transcutánea con la bilirrubina capilar. Los gráficos estadísticos muestran que mientras la bilirrubina transcutánea aumenta, la bilirrubina capilar también. En los datos se muestra también la recta ajustada, pero queremos saber a priori, antes de ajustar la recta, si los datos tienen alguna correlación lineal. Se aplica la fórmula de correlación lineal y en este caso el resultado es 0,852, lo que significa es que existe una buena correlación lineal y además es una correlación lineal positiva, lo que significa que mientras la bilirrubina transcutánea aumenta, la bilirrubina capilar también. Veamos nuevamente los datos de ganancia anual en millones de soles versus los gastos de inversión también en millones de soles. Ya habíamos indicado que existe una tendencia lineal, pero esta vez vamos a obtener el coeficiente de correlación. Seguro, como ya lo hemos visto anteriormente, aquí hay una tendencia lineal entre la ganancia y el gasto de inversión. Esta tendencia lineal la podemos observar gráficamente, pero si queremos cuantificar cuánto están correlacionadas estas variables, vamos a calcular el coeficiente de correlación. Acá está nuestra tabla ampliada. Aquí está la fórmula para calcular el coeficiente de correlación. Reemplazamos los datos que se obtienen de esta tabla y el valor es de 0,97, lo cual significa que hay una correlación positiva casi perfecta porque su valor es casi 1. Lo que significa es que existe una buena correlación lineal entre los datos de las notas de los estudiantes de estadística con las notas de los estudiantes de matemática. Es más, cuanto mayor es la nota en matemática, mayor es la nota de estadística, puesto que la correlación lineal es positiva. Positiva significa que a mayor variable X, mayor variable Y. Si los datos están agrupados en una tabla de frecuencia, se puede obtener el coeficiente de correlación con la siguiente fórmula, donde sigma xy representa la covarianza y sigma x y sigma y la desviación estándar típica que ya hemos visto anteriormente. Estas son las respectivas fórmulas de la desviación estándar típica x e y de la covarianza. Vamos a ver entonces cómo aplicar estas fórmulas para obtener el coeficiente de correlación para datos agrupados en una tabla de frecuencia. Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos la variable x, la variable y la tabla de frecuencias. Entonces aquí vamos a ampliar nuestra tabla. Aquí está el producto xf, x cuadrado f, y f, y cuadrado f, x y f.
Aquí abajo se muestra la sumatoria de los datos de las columnas que hemos ampliado. Aquí está el resumen. Se muestra la sumatoria de cada uno de los datos mostrados. Calculamos la media aritmética de las variables x e y. Calculamos la desviación estándar sigma x. Aquí está la fórmula. Los datos están en la tabla, se reemplazan. Aquí está el resultado. La desviación estándar de la variable x, 0,85. Lo mismo se hace para obtener la desviación estándar de la variable y. Esta es la fórmula. Reemplazamos los datos que están aquí en la tabla. Y este es el resultado. La desviación estándar es 0,80. Calculamos la covarianza. Esta es la fórmula de la covarianza. Los datos están aquí en la tabla. Reemplazamos. Y la covarianza resulta 0,2075. Este es el resumen de los cálculos ejecutados con las fórmulas dadas, la covarianza, las desviaciones estándar o típicas y calculamos el coeficiente de correlación. Esta es la fórmula del coeficiente de correlación. Reemplazamos los datos de las fórmulas. Reemplazamos los datos ya calculados previamente y obtenemos el coeficiente de correlación. Como puedes notar, el coeficiente de correlación sale muy pequeño, casi cerca a cero. Podemos concluir que los datos no están correlacionados linealmente o que no hay una buena correlación lineal, puesto que el valor del coeficiente de correlación resulta ser muy pequeño y casi cero. Bien, a continuación vamos a describir cómo usar Excel para el cálculo del coeficiente de correlación entre dos variables estadísticas. Primero vamos a dar lectura a la ayuda de Excel, donde nos mostrarán las instrucciones sobre el uso de esta herramienta del cálculo del coeficiente de correlación. Digitamos en la ayuda coeficiente de correlación y prácticamente en forma inmediata nos arroja un artículo donde se describe acerca de esta función. Coeficiente de correlación en Microsoft Excel devuelve el coeficiente de correlación entre dos rangos de celdas definidos por argumentos matriz 1 y matriz 2. Se usa el coeficiente de correlación para determinar la relación entre dos propiedades o en general entre dos variables estadísticas. Por ejemplo, para examinar la relación entre la temperatura promedio de una localidad y el uso del aire acondicionado. Veamos cómo es la sintaxis de esta función. Coeficiente de correlación, esa es la función, ese es el nombre de la función, y como argumento utiliza a dos matrices. La matriz 1, que es obligatorio y representa un rango de la celda de valores. La matriz 2, también obligatorio, y representa un segundo rango de las celdas de valores. Hay que tomar en cuenta algunas observaciones. Si el argumento matricial contiene texto, valores lógicos o celdas vacías,
estos valores se pasan por alto. Sin embargo, si incluimos las celdas con el valor 0, estas se incluyen. Si los argumentos matriciales tienen un número diferente de puntos de datos, el coeficiente de correlación devuelve el valor de error. Así que debemos asegurarnos que las dos variables tengan un mismo número de datos. Si el argumento matricial está vacío o sus valores son ceros, el coeficiente de correlación devuelve el valor de error división por 0. La ecuación para el coeficiente de correlación, que es la que nosotros hemos visto, es la covarianza de las variables x e y dividido entre el producto de las desviaciones estándar x e y. Vamos a seguir el ejemplo que propone aquí la ayuda de Excel. Vamos a copiar estos datos en las celdas y entonces para ello seleccionamos los datos. Una vez que hemos seleccionado, lo arrastramos hacia la primera celda. Lo soltamos y aquí están los datos que Excel nos muestra como ejemplo. Aquí vamos a escribirlo. Bueno, aquí podemos editar y vamos en este caso a darle un tamaño más grande para que ustedes puedan apreciar. Antes cerramos la ventana de ayuda de Excel y aquí están los datos ya presentados de forma que puedas tú visualizarlo mejor. Entonces, para calcular el coeficiente de correlación, vamos a introducir la función en una de las celdas. Digamos que en esta celda vamos a introducir, digitamos igual, luego escribimos coe. Bueno, aquí el comando aparece, le damos doble clic, ya está, coeficiente de correlación. Ahora nos pide ingresar la matriz 1, entonces la matriz 1 corresponde a los datos del eje X. Seleccionamos, luego colocamos una coma para introducir la matriz 2. Seleccionamos los conjuntos de datos, las que corresponden a temperatura. Cerramos con paréntesis y le damos intro. Como puedes notar, aquí obtenemos el coeficiente de correlación. Puedes notar que existe una muy buena correlación entre la temperatura y el volumen. Existe una relación prácticamente lineal. Si queremos observar que la correlación es exactamente una correlación lineal, podemos graficar los datos que aquí se han presentado. Para representar gráficamente los datos, seleccionamos el conjunto de datos. Nos vamos aquí a insertar, luego hacemos un clic en un gráfico de dispersión, seleccionamos aquí dispersión con líneas rectas y marcadores, puedes entonces observar que efectivamente
hay una correlación lineal. La tendencia de estos datos es una tendencia lineal. Esta información puede conocerse a priori cuando hemos calculado el coeficiente de correlación. Dado que el coeficiente de correlación tiene un valor cercano a 1, lo que indica que existe una buena correlación lineal, entonces con más confianza podemos ir a representarlo gráficamente y esperar que la tendencia sea lineal. Podemos también, aprovechando que estamos aquí en Excel, mostrar algunos diseños de gráficos que nos presenta Microsoft Excel 2010. Una de las gráficas que podemos nosotros utilizar es la gráfica en papel milimetrado. Aquí podemos editar también el título del eje Y y el título del eje X y nombrar aquí los datos que estamos representando. En este caso vamos a darle un título al eje Y, es la temperatura medida en grados Celsius. El título en el eje X es el volumen medido en litros. Aquí entonces está en un mejor diseño los datos que hemos recopilado. Bien, como has podido notar, Microsoft Excel nos ofrece algunas funciones para realizar nuestro análisis de correlación entre dos variables. Muy pronto estaremos nuevamente mostrándoles cómo utilizar Excel para hacer un ajuste de regresión lineal. Entonces, hasta aquí ha sido un placer poder brindarles una ayuda en cómo utilizar Excel para obtener el coeficiente de correlación. Fin del tema 2. En este tema hemos aprendido acerca del coeficiente de correlación lineal. Recuerda que este coeficiente de correlación nos indica cómo están correlacionados linealmente dos variables estadísticas. En resumen, si el coeficiente de correlación lineal está cerca a 1, existe una excelente correlación lineal. Además es una correlación positiva cuando X aumenta y también lo hace. Si el coeficiente de correlación lineal es 0, significa que estas dos variables no están relacionadas linealmente, aunque podrían estar relacionados de otra forma. Si el coeficiente de correlación lineal es -1 o bastante cerca a -1, también existe una buena correlación lineal, con la diferencia de que cuando la variable X aumenta, la variable Y disminuye. Este es el resumen y nos estamos viendo en el tema número 3. Sigue estudiando, sigue repasando y vas a ver que el curso de estadística lo vas a desarrollar con mucha facilidad. Nos vemos entonces en el tema 3.